y bienvenidísimos a un nuevo podcast. El día de hoy de nuevo en Zona Misteriosa con una invitada muy especial que por fin se decidió a venir. Para los que no la conocen, ella es mi hermana. Ya sé, no nos parecemos mucho. Tú eres del lechero. No, tú Sí. eres, bueno, al menos no soy recogida. Pues a mucho honor me dieron amor. Bueno, amigos, el día de hoy traigo a mi hermana como para que conozcan como otro lado de mí también, de nuestro canal y obviamente hablar temas relacionados con todo lo misterioso, esas cosas interesantes que sé que a ustedes les gusta escuchar. Y ya que les gustó tanto también el podcast con Fer, que es mi mejor amiga, hablando de sueños, que si no lo han escuchado vayan a todas las plataformas a escucharlo, o también en el canal de YouTube lo pueden encontrar. Pues también decidí traer a mi hermana para que nos conozcan un poco más y también a través de nuestras experiencias. Hoy vamos a hablar de ¿qué? Hoy vamos a hablar de nuestras experiencias con ángeles, con seres que, digamos, no son muy terrenales, pero que en nuestro concepto familiar existen totalmente. Y vamos a hablar de la biodecodificación o de decodificación de las enfermedades. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque sentimos que ambas tenemos mucho que hablar o como contarles pues de todos estos temas. Y también mi hermana es fisioterapeuta, ella es como de la rama de la salud, que somos muy opuestas en nuestras carreras, pero ella también tiene como una gran apertura y conocimiento frente a esto, que está muy interesante porque seguro muchos de ustedes puede que no conozcan el tema. Yo creo que yo lo conocía un poco, pero hasta el año pasado como que la vida empezó a hablarme a través de eso y le empecé a parar bolas, por así decirlo. Pero bueno, chicos, ya no nos alarguemos más, ya más o menos saben de qué va a tratar este episodio, así que pues bueno, vamos a comenzar a contarles varias cosas. ¿Por qué empezamos? Bueno, yo creo que podemos empezar con lo más corto, que sería lo de los ángeles, que es como el tema Yo siento más... que es lo más largo, ¿no? Así somos. No, entonces empecemos con la decodificación de las enfermedades, lo que la gente percibe sobre la enfermedad, que digamos en nuestro concepto ya, tanto tuyo como mío, han cambiado del cielo a la tierra. Sí, siento que, bueno, les voy a explicar un poquito como una definición que se las va a dar literal de internet sobre qué es la biodescodificación, para que ustedes entiendan también de qué vamos a hablar, porque va a ser como algo que seguro muchos de ustedes no conocen y va a ser como, oh my god, no sabía que esto existía. Entonces, según lo que yo he encontrado, la biodescodificación es una propuesta de la medicina alternativa, es decir, la medicina que no es la convencional, que ustedes van a la EPS o no a sus cosas de salud y se trata con fármacos, entre otras cosas, sino es la alternativa que busca algo más natural para tratar una enfermedad. Sí. Y la idea de esta biodescodificación es encontrar el origen metafísico de las enfermedades o emocional, por así decirlo. Explicarlo un poco más abiertamente si quieres. Bueno, más allá es la decodificación, es entender que todas las enfermedades tienen una causa y de hecho nunca es física. Los médicos y de hecho la medicina que yo estudié, digámoslo así, nos enseña que una pastillita te quita el dolor de cabeza, a que si tienes algo en tu cuerpo se quita por medio de una cirugía, a que se tratan con ciertos fármacos o que necesitas introducir ciertos medicamentos a tu cuerpo para sanar esa enfermedad, lo cual no del todo es cierto. La biodecodificación lo que entiende es, bueno, hay muchas teorías y ustedes pueden leer mucho al respecto, pero habla, por ejemplo, que el ser humano tiene como, yo creo, en 4 capas, que es la parte espiritual, la parte emocional, vamos a la parte mental y llegamos a la parte física. Ya cuando tu parte física se daña, o sea, no sé, tengo una ruptura de un hueso o algo, es porque ya todas tus etapas de espiritual, emocional y mental ya están en un punto que dijeron ya no más, tengo que sacar lo que está pasando adentro, que tú no estás sanando y que te tengo que dar aviso. Muchas veces el cuerpo nos avisa antes y nosotros somos conscientes, solo que nos hacemos, digamos, los locos con las cosas, pero ya cuando llega al aspecto físico es porque definitivamente tanto espiritual, emocional y mentalmente tú ya, o sea, no lo asumiste. Eso pasa. Por ejemplo, si pasa como un accidente donde alguien se fractura, ¿tiene que ver más con biodescodificación o ya es más casualidad? Es que de hecho yo siento que siempre tiene que ver la unión de la ciencia, que es, bueno, se rompió porque hiciste una palanca de fuerza súper rara y te fracturaste, pero detrás de eso hay algo que la vida, en mi concepto, te quiere decir. De ejemplo, si te rompes el pie derecho, significa que es el miedo a avanzar.
a tu vida, te estás estancando. Entonces, como eres tan rígido en tu avance, se fractura, ¿sí? Entonces tú tienes que ir más allá para que ese pie se sane y para que no vuelva a suceder lo mismo, porque hay la gente que yo me he fracturado 20 veces el mismo pie, absurdísimo, pero es porque la persona no ha sanado más allá, tu hueso se sanó. Científicamente el hueso se sanó, porque hay un proceso de recuperación científico y comprobado de que las células se pegaron, y bueno, en fin, todo su proceso de cicatrización ocurrió, pero más allá la persona no sanó la parte espiritual, emocional o mental que está fracturada. Es decir, espiritualmente no creo en el futuro y no creo que haya algo superior a mí que me permita decir que confíe en algo que hay preparado para mí, ¿sí? O que yo puedo crear. Emocionalmente no creo, no confío, tengo una conversación de no soy capaz. Por ejemplo, este año, pues, ¿qué pasó? Ya el año pasado, como ustedes supieron, pasó muchos procesos en mi vida que llegó la biodescodificación de nuevo a mí. Fue muy claro también cuando conocí una nueva amiga mía, muy importante, que ella me habló de todo su proceso y cómo ella ha biodescodificado muchísimas cosas porque ella estaba sufriendo de muchas enfermedades. Y pues yo sé que ustedes también se preguntarán, bueno, pero entonces, ¿cómo sabe uno qué tiene que trabajar? Entonces, normalmente, digamos, desde mi lado lo que yo hago es buscar en internet cuando tengo alguna dolencia, algún tipo de enfermedad que se me está generando, poner biodescodificación de, por ejemplo, a veces a mí me pasa del dolor de la rodilla derecha. Entonces, como que ahí empecé a entender, hubo un momento de mi vida hace como por ahí unos 4 años donde tuve un dolor de rodilla que me duró mucho tiempo y yo nunca lo evalué con biodescodificación, y ya después de que pasaron varios años de que ya no lo sentía, lo leí y yo dije, claro, en ese momento estaba pasando por muchas cosas relacionadas con ese dolor que nunca había entendido que podía biodescodificar. Y ahora lo hago con casi todas las cosas cuando me empiezan a doler. Por ejemplo, ya desde experiencia personal, por ejemplo, el año pasado cuando pasé por situaciones fuertes, uno ve cómo el cuerpo también empieza a manifestar esa enfermedad a través de una emoción, y digamos de las más fuertes que creo que algunos, pues no sé, no mentiras, creo que yo no les he contado esta parte, pero cuando hice ese viaje a Estados Unidos, que pues ya muchos de ustedes sí seguro conocen, pasé por un proceso de entender la biodescodificación cuando empecé a tener dolores o adormecimientos constantes en mi brazo izquierdo, que generalmente se relacionan con infartos y como este tipo de cosas. Y obviamente cuando empecé a biodescodificar entendí que el tema era pues un corazón roto, que fue lo que pasó el año pasado. Entonces, cómo el cuerpo empieza a expresar eso, y para mí cuando me pasan esos eventos ya como más fuertes, inmediatamente a mí me pasa eso, mi brazo se adormece y empiezo a sentir como, bueno, creo que tengo que trabajar algo en el corazón. Incluso yo el año pasado, que algunos me preguntaban en el video que yo hice en Instagram como de qué te enfermaste, era de eso, como que estuve un tiempo con unas arritmias cardíacas, con unas cosas que no se encontraban, incluso hicimos los exámenes, todo como tradicionalmente hablando en el médico, pero no aparecía nada. Y ahí uno es donde empieza a sentir como, bueno, acá hay algo más allá. Y digamos, mi hermana era la que me decía mucho, llora, expresa, porque el corazón es el que está diciéndote como que logres sacar esa emoción. Y sí sentía que, por ejemplo, cuando lloraba o me permitía como sentir ese dolor, se iba el adormecimiento y como ese sentimiento. Claro, y ahí te acuerdas que yo te comenté que hay algo que la gente no cree, y es que el paciente que te llega y te dice, es que tengo el corazón roto, y la gente es como, ay no, pues ya, no, dicen, la gente romántico. No se muere de amor, claro, sí, porque romantizaron el tema, y médicamente te dicen, es que de amor nadie se muere, y sí, de amor nadie se va a morir, pero del síndrome de corazón roto sí te puedes morir. Por eso una persona cuando le rompen el corazón sí se siente la fractura, y la persona se siente. De hecho, creo que a los que nos han o les han roto el corazón sienten, y no necesariamente tu pareja, sino puede ser problemas familiares, se te rompe el corazón, literalmente tú sientes la ruptura y cómo se calienta y empieza a sangrar, sí, porque tu corazón está sangrando. Y es ahí cuando uno pone la ciencia y dice, pilas, o sea, me avisas, que era lo que yo te decía a ti, me avisas si sientes otra cosa, si te empieza a doler, porque te puedes infartar en realidad por un corazón roto.
Sí. Y toca mucho cuidado, por eso es que uno emocionalmente tiene que ser muy responsable, Sí. porque tú no sabes, si tú estás jugando con alguien, dile, esto es un juego, pero si tú vas en serio, vale con toda, pero no lastimes a alguien porque puedes matarlo, sin conciencia lo puedes matar. Sí, siento que nosotras hemos entrado, por ejemplo, hablando como esa parte personal que les decía para conocer un poco más de nosotras, esos procesos emocionales que entraron a nuestra vida hace por ahí unos 4 años, que no éramos conscientes de la importancia de pasar por esas cosas, y hemos, creo que, resuelto varias de esas cosas y evitado otras enfermedades o como cosas particulares. Yo considero que no somos unas personas que se enfermen casi, o sea, somos muy sanas, pero también hemos trabajado mucho eso de la emoción. Tal vez yo sí he pasado pues por lo que pasé y sí tuve un poco más de episodios de pronto de sentir ciertas cosas, pero he logrado sortearlo un poco más a través de la descodificación. Entonces ustedes se preguntan cómo puedo saber, no sé qué. Creo que muy como la forma más sencilla es buscar el significado de biodescodificado en internet. Es muy sencillo encontrarlo, pero también debe haber un montón de libros. De hecho hay un diccionario, donde tú buscas la enfermedad y a veces, muchas veces, sí, ¿te acuerdas? El diccionario de las enfermedades. El diccionario de las enfermedades, exactamente, y ahí tú buscas lo que te duele el área, porque es muy, de hecho hasta para personas que no tienen un diagnóstico, y ahí aparece totalmente, porque es muy loco todo eso. O sea, ¿te acuerdas el proceso infeccioso que yo hice en una muela que hacía? Yo tuve tratamiento de conductos en una muela por un descuido de una carie, y pues tuvo que llevarse a tratamiento de conductos, que es donde te quitan la raíz de la muela para que deje de molestar y te conectan unos conductos para sanarla. Yo eso me lo hice a los 17 años. Y mi papá nos llevaron. Y el año antepasado, oh sorpresa, esa muela medio la tocaba y sentía un dolor como un cimbronazo, como cuando uno come una paleta y se cimbronea, así. Y yo dije, no, esto no es normal. De hecho, yo estaba en consulta de ortodoncia y le dije a mi doc, como ven, es que me está doliendo una muela, yo ahí tengo tratamiento de conductos y pues no sé qué pasó. Ella me hace una radiografía y me dice, tienes una infección muy severa. Y yo como, ok, tocó abrirla, y cuando la abrieron esa muela estaba podrida, o sea, ustedes no se imaginan. Y cuando la decodifiqué, era un dolor que yo sentía muy fuerte, porque pues debido pues a pandemia y todo esto, yo tuve que cerrar mi consultorio. Y pues fue un dolor muy fuerte porque era un sueño muy grande que yo tenía, pues que después, ya con los años, con el tiempo, entendí que no era para mí crear este tipo de emprendimientos. No era a lo que yo venía, pero era mi mayor sueño, pero tenía que entenderlo que no era para mí en este momento. Y fue un dolor muy grande porque lo había concebido desde muy pequeña. Entonces darme cuenta de eso no lo quería exteriorizar, entonces lo estaba reteniendo, como cuando uno aprieta la muela, y se pudrió de no decir las cosas que yo, o no permitirme sentir las cosas que yo estaba sintiendo. Y así fue como ya definitivamente obviamente tocó hacer proceso de químico, porque igual porque es necesario, porque ya había una infección muy avanzada, y que obviamente es donde yo te digo, es necesaria la ciencia para exámenes, para medicamentos y cosas, pero también tienes que mirar la raíz de que no te vuelva a salir otra infección otra vez, porque al final no hay nada y se puede volver a producir. Yo siento que igual poco a poco hay más médicos, que esto no pasaba antes, que crean un poco más en este tipo de cosas. Hace poco una persona pues cercana a mí le descubrieron una enfermedad idiopática, que mucha gente, bueno, las enfermedades idiopáticas son esas que se generan o sea, como que nadie sabe por qué, de repente. No tienen un origen. Y obviamente les da a personas como una en no sé cuántos. Entonces, por ejemplo, seguro esta sí lo han escuchado, que es la púrpura trombocitopénica idiopática. Esa le dio a esa persona que yo conocía, y el médico le dijo como, pues es muy difícil encontrar la causa, pero descodifiquen. Y empezaron a revisar, y hay un montón de cosas que pues tendrá que trabajar para poder salir como de algunas de esas enfermedades. Si alguno de ustedes también puede padecer una enfermedad idiopática, sería interesante que se revisen esa parte descodificada para ver si puede tener algo que ver. Claro, y es ahí donde te cuestionas qué tan cierto es que tú heredas las enfermedades. ¿Por qué? Te han dicho, la diabetes es hereditaria. Tú lees y sí, y tiendes a tener ciertos índices de que es genética, pero cuando tú decodificas la enfermedad, la diabetes, ¿qué es? La ausencia, ¿sí?, de producir insulina. Bueno, una de las diabetes es la incapacidad de producir insulina, o sea, reabsorber todo ese azúcar, digámoslo así, y se da
si tú la decodificas, porque la persona tiene una amargura muy fuerte o la suma de muchas amarguras en su vida que nunca sanó. Y es donde empezamos a buscar un problema con lo dulce, porque como soy tan amargado, tan triste, pues repelo el dulce. ¿Ves? Sí. Es donde tú entiendes. A mí me pasa cosas. eso mucho porque a mí me encanta el dulce. No siento tanto que de pronto tenga como así ese tema, pero sí tengo muchas cosas a mi infancia, ustedes saben, como todo, como que trabajar en esa parte de recibir ciertos detalles que uno puede contar como dulzura o algo así. E incluso a veces pienso, aunque no sé si es una realidad, que uno también, ese tipo de cosas que uno dice que le heredan las enfermedades, es porque no solo pues viene de una genética, sino de cosas de otros familiares. O sea, yo por ejemplo sí tengo la firme creencia de que uno carga con pasados familiares, cosas que no resolvió tu abuela, tu mamá, tu papá, lo que sea, te llegan a ti de una u otra forma y vienes a aprender a resolver eso, no sé, y también tiene que ver con la enfermedad. Sí, claro, por ejemplo, yo tengo una enfermedad de base pulmonar que fue muy delicada hace unos años, donde me impedía respirar en muchos aspectos y tuve muchos tratamientos. Decodificándola era la necesidad de que yo no, como si yo no quisiera no vivir, pero sí en el sentido de que no disfrutaba el hecho de vivir, ¿sí? No gozaba y pues sí estaba, si tú lo relacionas en los años en los que pasó, estaba pasando unas situaciones bastante fuertes en mi vida personal y laboral y profesional que se unieron todas y pasan estos sucesos donde el médico me decía, no entiendo, esto le da a esos ancianos de 80 años que fuman y tú tienes un pulmón vuelto nada, ¿qué hacemos? Entonces, nada, pues tocó empezar a trabajarse y lo hice de hecho con medicina natural, mucho tiempo conectada y pues trabajándome y salí adelante. Hoy en día todo ha salido perfecto, trabajándome, agradeciendo lo que tengo y levantarme nuevamente a salir adelante con este proceso, entendiendo que tenemos caídas pero nos podemos recuperar y que estábamos a tiempo de hacerlo. Que igual yo siento que también algo que nosotros tenemos como humanos y que es la perfección de la creación, que yo creo que es el cuerpo humano, que es una máquina súper perfecta, y es curarnos a nosotros mismos, o sea, a través de todas esas herramientas. No necesariamente la ingestión de fármacos tiene que ser la solución. De por sí yo uso muy pocos, a veces los uso de pronto como para el dolor de cabeza, es lo que yo más uso, cuando me dio COVID, que pues tocaba, pero generalmente yo no he sido nunca dependiente de eso, y también creo que existen muchas otras cosas que suplen eso, como pues el trabajo personal y aparte un montón de cosas naturales que existen para poder trabajar ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo ahora que he trabajado un poco un tema que ya pareció más evidente, que fue el de la ansiedad, trabajarlo sin medicación desde mi lado, que no es necesario, que yo siento que en muchos casos puede también llegar a ser así, y se puede trabajar con gotas florales, esencias florales o pastas naturales, que hay muchísimas marcas, pues no, hay unas marcas especiales que las sacan y le ayudan a uno. O sea, yo sí siento que ese tipo de cosas, también yo creo mucho en los aceites esenciales, entonces siento que también eso me ayuda muchísimo a curar, que nada mejor, que yo siento que la reparación del cuerpo es de adentro, es de la célula, más que evitar y llenarlo de otras cosas. Claro, y además porque pues lo químico obviamente por algún lado tiene que salir, ¿no? Y todo el mundo cree que no, lo químico por algún lado tiene que salir, y eso químico pues no pertenece a tu cuerpo, ¿sí? Yo soy fiel creyente de que si el cuerpo humano hubiera sido hecho para operar y para ciertas cosas, pues hubiéramos venido con una cremallera, porque somos perfectos, si te das cuenta. Entonces hubiéramos venido con una cremallera de aquí, le mete, le saca, sin decir que si tú tienes una apendicitis, obviamente opérate, lo requieres, sí, aprende, porque te va a representar el apéndice, porque también ahí hay algo. Si tienes una depresión, mira la causa de esa depresión que te la está detonando, porque obviamente la salud mental hoy en día es lo más importante buscar, y vas a ver que la física mejora. Sí. Por ejemplo, hablamos de la fibromialgia, que eso es algo que hace 5 años, 6 no se hablaba, de pronto un poquito más, pero empezaron a aparecer fibromialgia, sí. Y la fibromialgia son puntos dolorosos en todo el cuerpo, y estos pacientes te llegan, que me duele todo, y uno dice, pero es que te toco, no tienes nada, o sea, sacan radiografías y no hay nada. Oh, sorpresa, se ha descubierto que la fibromialgia es emocional. Se manifiesta físicamente, pero cuando vamos atrás en las capas es una raíz emocional. Okay. Entonces te das cuenta que es la depresión manifestada en tu cuerpo.
O sea, no en tu mente como la gente dice que ve oscuridad y no ven la luz, porque así pasa con la depresión. Ellos no tienen la capacidad de ver luz en nada. Lo mismo pasa en la fibromialgia, pero a nivel del cuerpo. Ellos no ven, no hay nada físico que yo pueda ver, pero para ellos hay mucho dolor que yo no puedo sí, exactamente. Es eso. Entonces la gente ve, cuando tengas una persona con fibromialgia, ve más allá. ¿Qué te pasa? Y es una persona que tiene una carga sí, súper pues una densa. de mis mejores amigas padece de eso y como que ha sido difícil exactamente enfrentarlo, pero pues bueno. Ahora que ya les, como que para concluir un poco el tema de la biodescodificación y empezar con el de Los Ángeles, siento que queríamos como aportarles un poco de esto. Saben que cuando traigo gente le pido a ellos como que ya, a diferencia de los podcasts que hacía antes, que sea más un poco lo que ellos conocen. Genial. Y siento que este tema nunca se me había pasado por la mente hasta que le pregunté a mi hermana qué quería decir, y se me hace demasiado importante que lo conozcan porque hay muchísimas personas que no lo conocen, y yo ahorita que entré a este proceso y pasé por muchas cosas, logré sanar todo a través de muchas herramientas, incluidas estas, y me acuerdo de que muchos amigos empecé a contarles sobre la biodescodificación y me decían, ¿qué es eso? No entiendo. Y ahora la mayoría es como, voy a biodescodificar tal cosa, me dio tal cosa, entonces yo biodescodificarlo de verdad. Y empiezan a ver un montón de cosas que dicen como que ya entiendo, y logran solucionar un montón de cosas que se puede igual también con un montón de técnicas también que existen, reiki, sanación de diferentes tipos a nivel espiritual también, psicología súper importante para procesos terapéuticos, de trabajar la mente y esos dolores que uno tiene, que yo lo he hecho todo también y funcionan sí o sí de cualquier forma, incluso temas angelicales que desde mi lado también creemos mucho, y pues creo que ya vamos a hablar de esto para que entiendan un poco, porque muchos también tienen algunas dudas de cuando les conté mi historia del ángel y como bueno, porque creo tanto en eso, entonces hablaremos de eso ahora. Mi hermana y yo tenemos unas alitas de tatuajes. Estoy picada por un bicho, pero ¿se ven? Sí. Pero ahí. Entonces son nuestras alitas, gírala más. Nosotras tenemos tatuadas las alas y siento que esto ha sido como una conexión desde hace muchos años. Yo nunca te he preguntado igual cómo empezó en ti Los Ángeles. Pues tú sabes que esto inicia con nuestra mamá, ¿no? O sea, esto empieza con nuestra mamá, donde mi mamá es una mujer completamente creyente en los ángeles y los trabaja y se ha trabajado para lograr entender cómo funciona todo esto de los ángeles, que al final no es una función ni es algo que tú estudies y ya, sino es algo de trabajo y conexión que en parte siento que se va generando a medida de situaciones que pasan en tu vida. Yo siento que ahí se fortaleció con lo de mi mamá, pero a nosotras nos pasó una experiencia en común. Pues nos han pasado creo que varias, pero bueno. Pero fue la primera, ¿cuál fue? Sí, se podría decir que tuvimos un accidente de tránsito muy fuerte, donde pues bueno, en todo este accidente y todo este rollo, que es muy denso contar eso, digámoslo así. Yo no me acuerdo mucho. Pues porque estabas en el piso, pendejo. Entonces, ahí lo que sucede es que una persona simplemente, hagan de cuenta que nos estrellamos cerca a un abismo, el carro pues se salva de ese abismo y quedamos en el carril contrario, debido a que un bus prácticamente pasa por encima del carro. En este, como te digo, emoción del accidente, del choque, en este shock tan fuerte, pues Paula y yo tenía 10 años, iba a cumplir 11, no, recién cumplidos 11 años tenía yo. Si yo tenía 11, tú tenías 8 años. 8 añitos. Pues éramos dos niñas, o sea, éramos en serio dos niños, que un niño que va a razonar. Llega de la nada un carro y un señor, ¿sí? Y nos dice, mi nombre es Mauricio. Mauricio. Mario, ¿no? Bueno, era con M, Mauricio Mario. No me acuerdo muy bien porque yo no escuchaba del todo, porque yo estaba muy impactada. Sí, estábamos, o sea, si no sabíamos, no nos equivocábamos. Y nos dice, yo soy médico, quédate tranquila, todo va a estar bien. Pasa otras cosas, sé que va y le habla a las otras personas que estaban en ese momento, pues estábamos tendidos ahí como en el piso, y les dice exactamente lo mismo, o sea, a mis otros familiares. Al conductor le entrega un denario o un rosario, no recuerdo muy bien. A Gerardo le entregó eso, y a Paula también le dice las mismas palabras, quédate tranquila, todo va a estar bien.
Y de un momento a otro, él tenía barba, una barbita en candado. O sea, yo me acuerdo. Pues en lo que yo medio Una puedo camisa amarilla. recordar y abrir los ojos es eso, como volver en sí, digámoslo así. Y de la nada, él dice, vengo en una ambulancia. No era real porque no habían llegado ambulancias, por eso estábamos tendidos en el piso, no habían llegado ambulancias todavía a auxiliarnos, precisamente porque todo había quedado trancado por el accidente. Y de la nada, este ser cruza lo que les decíamos, había un abismo, cruza el abismo. Sí. Y ya no nunca más, simplemente al conductor, que es nuestro tío, está con el denario en su muñeca, que el chico también se lo había entregado. Y ya, o sea, ahí quedamos ambas como, ¿a ti te habló? Sí, pero ¿y qué se hizo? No sabemos, nadie lo vio. Le preguntas a los demás y todo el mundo, no ha venido nadie. Y todos quedamos como, ay, por Dios. Me lo soñé, o sea, en mi concepto yo me lo había soñado. Sentí que era, o sea, a mí sí me trajo mucha tranquilidad, como que siento que me sacó un poco del shock y ya de ahí yo empecé como a ver como que estaba ocurriendo y como que poco a poco dije, bueno, todo va a estar bien, no sé, pensé solo eso. Exacto. Y yo creo que ese para nosotros fue como el primer acercamiento a que ahora ya uno estando más grande, porque en ese momento uno no se lo pregunta, uno dice como, yo creo que fue un ángel, como que vino a tranquilizarnos en muchos aspectos. Ya, si tú me preguntas, que tú me hiciste la pregunta de tú cómo yo me conecté por X o Y motivo, yo cómo me conecto, porque digamos que en la rama de la salud tú ves muchas cosas, impresionantemente. Yo trabajé en muchos hospitales y a raíz de muchos milagros empiezas a darte cuenta, a raíz de escuchar cosas, digámoslo así, de ten cuidado con esa persona, y puede sonar a loca, esquizofrénica, lo que sea, pero pasa, ¿sí? Ojo con eso, la sensación que te da esa persona. Muchos lo relacionan como, no, es intuición. Para mí no es tanto intuición, sino son esos seres diciéndote, oye, ojo ahí, oye, no, mira, haz la curva más suave, no te metas por ese callejón, cosas así que tú dices como... Yo no me considero una mujer religiosa, pero sí una mujer muy espiritual, donde definitivamente siempre son como, parceros, vengan a mí, voy a salir, ¿sí? ¿Sí? Y nunca me ha pasado nada. La única vez que me robaron, me devolvieron el celular. Pero es porque era tremenda chichila. Pero lo devolvieron, fácilmente me podía chuzar, pero no, me lo devolvieron. ¿Y tienes alguna otra memoria de un momento así como con un ángel? Pues tal vez no con un ángel, sino con cosas locas que pasan, ¿sí? O sea, cosas locas me refiero a, por ejemplo, un día íbamos en el carro de vuelta para Bogotá y yo dije, no hicimos la oración de vuelta a Bogotá. Eso fue hace poco, de vuelta a Bogotá, no hicimos la oración y rezamos. O sea, rezamos no, sino hacemos como una encomendarse a los angelitos y me adelanté a un carro. Y los policías me pararon como un kilómetro más adelante. Eso que tienen cámaras, me pararon y me dijeron, oiga, ¿sí se dio cuenta que se pasó la doble línea amarilla? Tú sabes que aquí en Colombia no se puede adelantar. Pues yo me había adelantado porque llevaba media hora atrás de un cochino camión. Entonces yo dije como, ay, juepucha. Entonces me dijeron, eso da para multa. Y yo como... Entonces yo dije como, no, pues yo cometí el error. Yo no le voy a pelear ni nada, yo lo asumo. Entonces me dijo como, venga, acompáñeme, bájese. Y yo como, ay, Dios mío. Entonces yo pasé papeles del carro y todo, y me dijeron, esto va para multa y pues vale casi $1,000,000. Y yo, entonces yo dije como, no, qué bruta, pero bueno, pues eso lo dicen esos manes para cobrar. Entonces yo dije como, no, pues me toca asumir mi error. Entonces, pero yo no quise ofrecerle nada de dinero ni nada porque no estoy de acuerdo con eso. Yo soy igual, yo nunca. Entonces yo dije, sí señor, claro que sí, diga. Entonces me dijo, ¿usted a qué se dedica? Yo le dije, no, yo soy profesional de la salud. Pues tengo un poquito de afán porque voy a turno. No era verdad. Señor, si está viendo esto, disculpe. No, pues no iba a turno, pero pues sí trabajaba en los hospitales. Y me dijo, no, tranquila, váyase. Y yo como, ¿what? Ellos nunca se van, o sea, si uno no les da alguito. Y yo, no, pues dígame, o sea, ¿tiene algún paciente que yo deba recomendar? Dígame. O sea, pues el modo de, pues, o sea, $1,000,000. Y me dijo como, no, váyase, todo bien. Puñito y ya. Y no quedó nada. Y yo como, pero fue apenas
hice la, pues como la encomendarme, y ahí yo ahora, por ejemplo, nunca viajo sin orar, o sea, siempre, como que va a sonar bobo, o no sé, tal vez, pero cuando nos ocurrió el accidente, yo me acuerdo muchísimo que nosotros no hicimos como una ofrenda, una oración en ese momento, y yo pensé muchos años como nos accidentamos por no haber ofrecido. Pues no sé, obviamente siento que también era un pensamiento de una niña, pero igual siento que lo hago ahora también, más que por seguridad, como por uno ir tranquilo. Claro. Y por ejemplo, a mí me pasó algo similar cuando estábamos saliendo de pandemia, pero no en el carro, sino yo salí a comprar unos regalos de cumpleaños a mi tía, que estaba de cumpleaños ese día, y era como todavía pandemia, entonces no se salía del todo. Entonces yo salí con Dante para poder salir. Y en ese momento yo compré todo y yo nunca saco el celular. Pero ese día yo dije, voy a sacarlo para ir pidiendo el domiciliario y que le lleve los regalos a mi tía. Entonces como que mientras iba caminando, eso que sentí como que se paró un carro al lado, como que frenó un carro, pero pues uno no presta mucha atención y ya cuestión de segundos tenía un man que se había bajado del carro frente a mí como apuntándome con una pistola. Yo entré en shock, o sea, yo como que no supe qué hacer y como que me automático, porque yo creo que cada uno actúa diferente en esos shocks, guarda el celular, o sea, yo no se lo entregué. Entonces como que él solo me miraba, pero como que siento que también él tenía como de pronto muy poca experiencia en el tema, entonces como que ya ahora que yo me puse a pensar hace poco, yo dije pues el arma era falsa, se notaba un poco, pero como que no supo qué hacer y yo no se lo entregué, entonces yo creo que dijo como no sé qué hacer antes de que me vaya y el mancito del carro le dijo ya súbase y se fueron a toda velocidad. Entonces ese día yo sí quedé como en shock, yo dije Dios mío, ¿qué acaba de pasar? Pero cuando ya llegué a la casa y todo yo dije ahí me protegió algo, no sé, también pensé que probablemente Dante había sido protección, que igual Dante no hizo nada porque Dante dice que él nunca hace él nada. se va con el ladrón, o sea, él es todo. ¿Qué está pasando? No entiendo. Ven, te Sí. trajimos para cuidarnos. Sí, pero mira que sí, o sea, yo siento que él, por ejemplo, es un ángel para mí en mi vida y en esta tierra de muchas formas, o sea, siento que también, por ejemplo, los ángeles no solo vienen en seres así, sino también en personas de tu vida que te pueden dar una frase de aliento en un momento. Por ejemplo, a mi Juanda muchas veces me dice como, no sé por qué tú has tenido momentos en donde me escribes cuando yo me siento muy triste o algo así, y ni siquiera yo lo sé, o sea, como que uno no lo intuye ni nada, pero como que te vuelves de pronto luz también para alguien tú mismo o otras personas que tú estás mal y como que de repente aparece alguien y te dice algo, te ofrece algo y que tú dices como, uy, como que te cambia el mood de eso. Para mí todos esos son ángeles. No, exacto, o sea, y pues a mí me ha pasado de muchas formas, pero también el día que uno tenga un día de miércoles en el trabajo, en lo que sea, y llega alguien y dice, tome, no sé qué, una cosa es que uno queda como, o sea, una bobada que uno dice como, no, pues caído del cielo. Como un día, yo me acuerdo mucho, eso lo van a ver eventualmente cuando salga mi libro, que van a escuchar, pues leer varias historias mías, pero en una de esas conté como una experiencia que tuve cuando viajé en Estados Unidos y como con un señor que me gastó un almuerzo, como que en un día donde yo estaba muy triste y que yo decía como, no, pues nada, y como que ese pequeño detalle para mí fue como, pues qué increíble, o sea, como que existan como esos mensajitos que uno a veces no escucha, que igual creo que nosotras hemos aprendido mucho pues a través de los años porque nos hemos unido mucho de los ángeles, pero ellos también tienen maneras de comunicarse, como señales que mandan, como si ustedes ven plumitas blancas que de pronto les caen de la nada, o ustedes pueden tener como ciertos amuletos o maneras de que les pidan para que se expresen, no sé, un arco iris, un sonido específico, no sé, es raro, pero siento que también las horas, por ejemplo, eso pasa mucho, las horas repetidas, todo eso son como mensajes de ángeles y yo los he aprendido como a identificar un poco más fácil. Sí, igual cuando no concilias en sueño, y me pasa a veces cuando tengo mucho trabajo, mucha preocupación y no avanzo, lo que sea, cuando yo no hago eso, yo me cargo mucho, ¿sí? Porque para mí es muy importante ser responsable, más que cualquier cosa. Entonces, digamos que no sentir que respondo ante el trabajo, tengo mucha carga, me hace dormir mal, porque me da como un proceso ansioso, entre comillas, por la preocupación. Entonces no duermo, ¿sí? Duermo 2 horas, pum, me despierto como, tengo que hacer esto, me acuerdo del otro. Y de una, yo lo que hago es, angelitos, por favor, permítanme dormir porque tengo que descansar para dar 100% mañana, que me comprometo a hacer esto. Pum, de una, o sea, pasarán 20 minutos y otra vez como si nada. Esas cosas son las que yo hago y lo que les digo, o sea, vivimos en una ciudad un poco hostil, Loca. llamémoslo así,
pero gracias a Dios a mí nunca me ha pasado así. Y yo siempre nada, digo, como o sea, yo soy súper con eso, por ejemplo, a veces también mi hermana, mis papás, como, no hagas esto, cierra esto, de pronto, yo les digo, a mí no me va a pasar nada. O sea, no, yo también, nunca yo con me el va a pasar celular nada. soy de las que andan con el celular en la mano, en la calle. Yo no tanto, igual, eso es que es diferente, uno también da papaya, o sea, a mí una cosa es que Pero no te nunca pase me ha nada, pero pasado tampoco nada. pues Superman. No. Pero pues sí, Pero, pues, siento nunca me que ha pasado uno nada. precavido, pero también como consciente de que tiene seres de luz protegiéndolo, por así decirlo. Totalmente. Y yo me acuerdo que una vez estábamos hablando, caminando con mis papás, que como que yo dije algo como, uy, yo me acuerdo una vez que cuando estábamos chiquitas, yo no sé si fue un sueño o no, y que jugábamos en las escaleras y nos bajaban, y que tú dijiste... Es que eso fue muy loco, Paula. Sí. Porque yo siempre tuve una sensación, pero el escenario siempre fue en la casa de mis abuelos, una casa en la que nosotros siempre llegábamos a vacaciones, digámoslo así, porque y del colegio también. Claro, ellos eran los que nos cuidaban. Y desde lo que a mí me pasó era que yo estaba en la escalera, en la curva, porque eran unas escaleras como tipo caracol, medio caracol, digámoslo así. Y yo estaba ahí y de frente me daba como un vacío tipo montaña rusa. Yo me acuerdo que yo cerraba los ojos, montaña rusa, y terminaba en el primer piso. Y yo era como... Pero yo siempre pensé que eso había sido parte de... Me quedé dormida, algún sueño vívido que tuve. Que a veces uno de chiquito tiene sueños que desdoblarse o cosas así. Yo dije, eso es una vaina pero lo guardé para mí, siempre. Sí. Y un día se nos dio a Paula y a mí por hablar. Sí, yo ni me acuerdo cómo llegamos y al tema. No, sí, yo tampoco me acuerdo, pero Paula me dijo, no, es que Pipa pasó esto. Y yo sentía que como si hubiéramos hecho no teletransportación, pero sí era como si hubiéramos levitado hasta. Yo lo que sentía era como que estábamos las dos como en la parte de arriba de las escaleras, y a veces veía que mi hermana iba primero, como que levitaba o algo, la cogía hasta abajo, y luego yo también como que pasaba así y como que volaba y tal, pero yo sí creo que yo sí veía que algo como que nos cogía, pero no me acuerdo. No, mi sensación era que yo cerraba los ojos y terminaba ya. No, ese es mi recuerdo. Y muchas veces también me recuerdo cómo yo estaba vestida en unas ocasiones. ¿Cómo? De eso. Yo tenía una jardinerita azul, el vestidito azul panita. Y el que era un saquito como de cuellito de blanco, como medio tortuga. Sí. Y yo con mi cabellito honguito horrible. Pero también pasó un par de veces. Y yo no tenía... ¿Cómo estaba vestida yo? Es que yo siento que yo tenía como... Sí, como un cosito rojo, un osito, que yo tenía un osito como con azul y rojo. El de lana, el de los ositos con el rabito atrás. Sí. Sí, era algo así. Ese me recuerdo yo cómo estaba vestida. Eso se me hace muy loco, amigos. Porque cuando pues mi hermana me dijo que ella recordaba lo mismo, fue como, pero qué cara, o sea... Yo siento que eran como igual angelitos, como jugando con nosotras, porque yo nunca sentí como nada negativo. No, y además te acuerdas cuando mi mamá me decía, y es que por ejemplo cuando chiquita mi mamá me dijo una vez que yo estaba hablando sola, pero mal, o sea, la loca, o sea, literal, 3 añitos, pero estaba jugando sola y hablando sola y cagada la risa sola. Y mi mamá llega y le dice, me pregunta, ¿con quién hablabas? Y pues mi mamá siempre es lo que les decíamos, era angelical, entonces esas cosas como que no quedaba como... Y yo le dije, con un niño que estaba jugando conmigo. Y mi mamá, estabas jugando con angelitos. Sí. Imagina que no era. Entonces, pues claramente, pues imagínate dónde no, pues obviamente uno cuando chiquito todavía tiene su canal abierto. Entonces, pues fuera así o no, pues con alguien jugué y con alguien me reí. La pasé bueno. Entonces, una relación tóxica. Ok. Yo creo que no. Solo me acuerdo que también tengo muy presente como que teníamos un cuadro de angelitos con la oración del ángel de la guarda. No era el ángel de la guarda. Sí, era el ángel de la guarda. Miren, verás. El muñeco no, pero la oración la tenía la del ángel de la guarda. Los dos niños que estaban acostados. Y ahí tenía la oración del ángel de la guarda. Yo no recuerdo que fuera esa oración. Creo que era otra. No sé, toca preguntarle a mi mamá. Pero pues bueno, esa era más o menos como la experiencia que les queríamos contar, como nuestra conexión con eso. Todo eso obviamente nos ha llevado como un camino más de espiritual, de trabajar de ser luz dentro de nosotras, y eso nos lleva evidentemente a lo de la biodescodificación y muchas otras cosas
Para, no sé, yo sí creo, por ejemplo, en la reencarnación. Cada vez más, antes no creía, pero el año pasado como que cambió mi perspectiva mucho sobre eso. Y, por ejemplo, sí me esfuerzo mucho en no tener que pasar nuevas lecciones para las próximas vidas. Ahorita con todo este tema que me dice de la carta astral y todo, también entiendo muchas cosas interesantes y cosas que me decían como, creo que ya hay muchas lecciones que aprendiste en otras vidas sobre ciertos temas que se me facilitan muchísimo. Y todos nos pasa lo mismo. No, total, entender que nosotros somos el presente de nuestros ancestros para muchas cosas, ¿no? Y comprendiendo que venimos a hacer cosas para nosotros, pero también por nuestra familia, eliminar criptas familiares, secretos familiares, porque antes era mucho de eso, ¿no? Que la abuelita que chito, que no sé qué. Claro, eso no se sabía. Mucha gente que me dice ahora como, pues, he escuchado historias, ya no me acuerdo específicamente quién, pero así como que familias que tenían como 40 familias aparte que nadie sabía, o que el abuelo hacía ciertas cosas y no querían sabía. Decirlo porque qué vergüenza que diga la gente, porque la gente antes vivía mucho de eso, sí. Sin decir que ahorita no, pero antes vivía mucho de eso, y pues vienes tú como a romper muchas cosas, diferentes misiones, pero muchas igual cosas. Eso es muy importante para que conozcan que de pronto después hablamos de eso en otro podcast o algo así, como el tema de la era de Acuario que entramos, que no sé si saben que el año pasado se acabó la primera, pues la era de Piscis, que lleva 2000 años, o sea, casi desde que Cristo existió, se ha llevado la era de Piscis y entramos a la era de Acuario el año pasado. Entonces viene con una cosa súper diferente. Entonces la era de Piscis era una era de unirnos un poco más y organizarnos como humanidad, pero bajo reglamentos, bajo religión, bajo instituciones específicas. Por eso los pensamientos eran tan diferentes, como la homosexualidad o la castidad. Bueno, todas esas cosas se trataban de una manera muy, muy diferente. Y ahorita que entramos en la de Acuario es una era de la red mucho más fluida y como que todos sigamos siendo uno, pero a la vez cada uno sea su propio, su individualidad. No, sin perder la conciencia global. Exacto, pero es que es ahí donde yo digo, definitivamente la humanidad tiene que cambiar o no cambiar, nadie tiene que hacer las cosas, eso es cierto, pero sí en el sentido, por ejemplo, yo elijo ser luz, ¿sí? Y a pesar de que todos tenemos luz y sombra, porque siempre va a haber una sombra en nuestras vidas, en nosotros. Yo siento que definitivamente el mundo en este momento está pidiendo luz de todos, o sea... Pero para eso siento que tenemos que transitar nuestra oscuridad primero. Escuché algo por ahí súper interesante, que por ejemplo, todos tenemos sombra, o sea, todos, o sea, por más de que uno diga que no, pues uno camina y uno siempre está acompañado de su sombra. E incluso cuando más brilla el sol es cuando la sombra más se ve. Más densa es. Entonces es así, como entre más exploramos nuestra oscuridad, la podemos tornar más rápido en luz. Claro, pero también es aceptar que la tienes, pero también aceptarla qué tan consciente la haces, ¿no? O sea, exacto. Aquí hablamos. Si yo sé que voy a decir una mentira, sé que eso es una parte de mi sombra, y si ¿qué quieres? Lo que hablamos hoy, una hermosa mentira o una dolorosa verdad. Yo prefiero 1000 veces una dolorosa verdad. Igual una infidelidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ganas con eso? ¿Quién pierde? ¿Sí? Porque al final nadie te está haciendo nada. Tú te lo estás haciendo a ti mismo, porque Dios puso una buena mujer, Dios te puso una persona que creyó en ti, o sí, en cuanto a la mentira, digámoslo así, y lo engañas, ¿sí? O lo robas, o lo matas, ¿sí? Entonces es como tú estás eligiendo hacer eso porque tú estás dejando de ver algo, o eliges ser oscuridad, y vale. Pues por ahí dicen eso, como que uno nunca le hace nada, uno se hace todo a uno mismo, lo que uno mismo se trabaja es y también lo que uno hace a otros es algo que se hace uno mismo para trabajar uno mismo. Espejos, por ahí dicen. Pero eso también podrá hacer otro podcast después. Pero bueno, chicos, hasta aquí llegamos con este podcast. Esperamos les haya interesado mucho. Yo creo que es un tema muy interesante. Si yo no fuera yo lo escucharía. Yo siempre digo, yo quiero hacer lo que yo vería. Y espero les haya servido el tema de la bioscodificación, que estoy segura que para muchas personas es algo que no conocen. De pronto el tema de los ángeles, de seres de luz, que también pues es nuestra perspectiva, también no es como que sea una realidad, no es que si sepamos o no que existen o no, pero pues dentro de nuestra vida y manifestación pues ha ocurrido, y pues es como lo que podemos hablar desde la experiencia. Gracias, Neni, por acompañarme. No, a ti por la invitación. Y pues nada, chicos, síganme en redes sociales. Nos vemos el otro mes con un nuevo podcast muy interesante, invitados muy especiales también. Y también sugieran qué temas quisieran que tocáramos, que habláramos,
que igual yo siempre le pregunto al invitado, pero ustedes muchas veces sugieren cosas muy interesantes, así que pues nada, pónganle like, escuchen en las otras plataformas, también hay muchos más podcasts para que los disfruten y nos vemos en una próxima ocasión. Los amo. Chao.